Señor, queremos estar delante de tu presencia en este momento con este pesar, porque dice tu palabra, Señor, que cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo también, Señor, se duele. Pasa lo mismo cuando una parte del cuerpo está alegre, todos estamos alegres. Pero sin embargo, hoy, Señor, cuando tenemos esta noticia de parte de nuestro hermano Carlos, nos conmueve, Señor, porque sabemos que la pérdida de un ser querido, de nuestros padres particularmente, pues es dolorosa. Es dolorosa, Señor, porque toda una vida con ellos, viéndoles, estando, Señor, junto a ellos, de repente una de las partes se fallece. Y en este caso, Señor, tú determinaste ya terminar la historia de la vida de la mamá de Carlos. Y esa es tu voluntad, y tu voluntad, Señor, como nosotros sabemos, siempre es perfecta. Y tú sabes, Señor, porque tú eres el que das la vida y la quitas. Y tú, Padre, añades años a nuestras vidas, y tú, Señor, también los detienes. En este caso, Señor, en este asunto de la muerte de la mamá de Carlos, te ruego, en el nombre de Jesús, que consueles el corazón triste, afligido de nuestro hermano Carlos. Que le consueles, Señor, con tu Espíritu Santo, y que a través de tu palabra pueda encontrar que solamente en ti, Señor, hay consuelo, que solamente en ti hay palabras de aliento. Porque al perder a su mamá, Señor, seguramente ha habido dolor, no solamente en la vida de Carlos, sino de Yair y de su papá. Y, Señor, que toda la familia, los tres, puedan, Señor, reflexionar sobre este evento. Y sobre todas las cosas, Padre, saber que el único camino que lleva a ti es Cristo Jesús. Que tú toques el corazón de su papá y de su hermano, para que ellos vengan a Jesús, para que ellos, Señor, puedan reconocer que Jesucristo es Dios, que tengan una esperanza, Señor, después de la vida, y que ellos puedan saber, Padre, que pueden ser recogidos por ti al final del tiempo. Bendice pues esta familia, especialmente a nuestro hermano Carlos, que le amamos, que le conocemos, y que nosotros podemos, Señor, tener esta empatía espiritual con él. Entonces te rogamos, Señor, que le des paz, y que a nosotros nos des la oportunidad de ser hermanos sensibles, que podamos consolar y que podamos también, Señor, estar con él en este momento difícil. Lo ponemos pues en tus manos y pedimos que te quedes en esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leerlo, vamos a leer esta porción que está en Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Vamos a leerlo juntos, no tienen que estar de pie, así en su lugar, lo podemos leer juntos, este texto en la versión Reina Valera 60 de Apocalipsis 3, del 7 hasta el 13. Bien, entonces leemos juntos, ¿no? Este texto dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
bien, vamos entonces a la reflexión de Filadelfia. Siempre que hablamos de algunas iglesias, damos alguna especie de contexto histórico, ¿no? A veces hay un contexto bíblico, como en el caso de la iglesia de los Efesios, porque a la iglesia de los Efesios sí se nos narran viajes misioneros, se nos narran cosas, Lucas la menciona en el libro de los Hechos. Hay historia, pues hay algo bíblicamente hablando, ¿no? Desde el punto de vista bíblico así tan específico que se cita en la palabra, parece que esta iglesia de Éfeso es una de las que más se menciona. La otra que se menciona muy esporádicamente, muy así de flashazo, y en contraste con la iglesia o comparada o acompañada de la iglesia de Colosenses, es la Odisea, ¿no? Y se habla de los laodicenses, ¿no? Pero de las demás iglesias no tanto, las conocemos por la geografía de Asia, y las conocemos también porque estamos hablando de la Biblia las menciona en el libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando pensamos en la iglesia de Filadelfia, no estamos hablando de una iglesia que sea muy conocida o que tengamos una referencia como muy específica, directa en algún otro pasaje de la escritura. Es una iglesia que está puesta en una ciudad que tiene un nombre muy precioso, muy lindo, pues, ¿no? Que es Filadelfia. Para hacer una etimología rápido del nombre de Filadelfia, ¿no? Filadelfia tiene una etimología que tiene dos palabras, fileo o filos, ¿no? Y adelfos. Adelfos es hermanos, ¿no? Adelfo es hermano, o adelfos, ¿no? El hermano o los hermanos. Entonces, cuando se habla de Filadelfia, es el amor entre hermanos o los hermanos que se aman, ¿no? Esa es la etimología del nombre Filadelfia. Las etimologías son importantes, ¿no? Por allá hay otra palabra en la Biblia, otra ciudad en la Biblia que tiene la misma raíz, filos, ¿no? Como Filipos, ¿no? También tiene una etimología cuyo filo o fileo es su primera parte de su raíz de su etimología, ¿no? Cuando nosotros pensamos en Filipos, por ejemplo, que es diferente a Filadelfia, estamos hablando de Filipos, que es fileo, amigo de o amante de, ¿no? Hipos, que es caballo, ¿no? De ahí el hipódromo, ¿no? El club hípico, ¿no? Entonces Filipos es el amante, el amigo de los caballos, ¿no? O del caballo, Filipos, ¿no? De ahí los nombres de Felipe viene de Filipos, ¿no? Un Felipe que conozcan por ahí, le vamos a preguntar, ¿quieres a los caballos? Porque eso significa ¿no? Es Filipos, ¿no? Así que estas raíces son como importantes para entender un poco el asunto de la cultura y de lo que se escribe. Filadelfia es el amor o el amigo, el que ama al hermano, ¿no? Filadelfia. Esto significa el nombre, insisto, fileos, amor o cariño, aprecio, y adelfos, que es hermano, ¿no? Ya saben ustedes cómo se dice hermano en griego, ¿no? Es adelfo o adelfos. Bueno, esa es la etimología de la iglesia de Filadelfia. Como ya bien dijo nuestro hermano Carlos, ¿no? De las dos únicas iglesias de las que no hay ningún reproche son Esmirna, que ya estudiamos, cuyo ángel, cuyo ministro, cuyo pastor era Policarpo, y hablamos un poco de Policarpo. Ahora tenemos en el estudio de esta noche Filadelfia, ¿no? No conocemos el nombre del ángel, del obispo, pues del ministro de Filadelfia, porque no tenemos ni siquiera un registro sobre este asunto, pero conocemos alguna historia o alguna porción de la historia de Filadelfia que vale la pena compartir. La historia de la ciudad es una historia muy interesante, porque la historia de la ciudad tiene que ver también con los acontecimientos y con los mensajes. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos, por ejemplo, de una iglesia que me van a decir ahorita cuál es ustedes? Una iglesia en donde estaba muy difícil llegar porque estaba en una peña, pues en un lugar muy alto y no se podía escalar. Acabamos de hablar de esta iglesia, ¿no? Era difícil llegar, y el mensaje que el Señor les da a estos que habían descuidado, ¿no? Se habían descuidado, no atalayaban bien, ¿no? Ahí viene el enemigo ni va a llegar, así es que ni vamos a cuidar, porque está difícil subir esta empinada montaña, ¿no? Decían ellos, no van a llegar. Igual va a ser su sorpresa que encuentran un recoveco por donde llegar el ejército y los conquistan y les ganan
ganan la batalla. Por eso el mensaje a Sardis, a partir de esta circunstancia de los sardianos, ¿no? Les dice, sé vigilante, ¿no? Sé vigilante, porque no has sido vigilante, eres muy descuidado con esto, tienes nombres de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante, porque hay algunas cosas que todavía tienes por perder, ¿no? Tienes que ser vigilante. Entonces, en cada circunstancia de la ciudad hay algún mensaje que el Señor le da a esta ciudad o a estas ciudades. En el caso de Filadelfia hay una circunstancia muy particular que la vamos a revisar cuando llegue el momento, acerca de por qué les dice esto el Señor, porque hay un asunto histórico, hay un asunto de la misma ciudad que está en la memoria colectiva de los ciudadanos de Filadelfia, que tienen ellos que recordar. No hay reproche, entonces vamos a disfrutar el estudio de esta carta donde no hay reproche. Es una iglesia igual que la de Esmirna, y yo diría igual que la de Filipos, o yo diría igual que la de Berea, ¿no? A la que nosotros quisiéramos como parecernos, ¿no? Si nos dijeran, menciónanos unas 4 iglesias a las que quisieras que la iglesia Dios es Amor se pareciera, yo diría Filipos, Berea, Esmirna y Filadelfia. Estas son como que las 4 iglesias que quisiéramos, ¿no? Si tenemos 4 misiones hay que ponerles así, ¿no? Ponerles Berea, Filipos, Esmirna y Filadelfia. Son hermosas iglesias maravillosas. Por ejemplo, la iglesia de Filipos, ¿no? A los filipenses, es una iglesia muy dadivosa, ayudaban a Pablo en su trabajo, era una iglesia de gran gozo, una iglesia que se gozaba siempre, una iglesia ejemplar. Que si tenemos que hablar de la felicidad, la carta a los filipenses nos habla de la felicidad de una manera muy preciosa. La iglesia de Berea es una iglesia muy interesante, que es parte del segundo viaje misionero del apóstol Pablo después de Tesalónica. Es una iglesia linda porque dice la Biblia que los bereanos, cuando llegaban algunos predicadores itinerantes, entre ellos Apolos, por ejemplo, o Pablo, dice que siempre escudriñaban en la Biblia a ver si lo que estaba diciendo el que estaba enfrente era verdad, ¿no? Escudriñaban la escritura y no dejaban pasar un error, ¿no? Yo quisiera que fuéramos como Berea. Y la de Esmirna que ya conocemos y ahora la de Filadelfia. Pero empieza entonces la carta a estos, ¿cómo se les antoja que sea su gentilicio? Filadelfos, Filadelfios. Hemos luchado con los gentilicios. Son Filadelfios. Ok, bueno, o sea, ¿no? Digamos los habitantes de Filadelfia para no errarle, ¿no? Empieza esta carta diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, ¿no? Ya no repetiremos todo lo que hemos dicho, de que es un dictado, eso le está diciendo a Juan, haz esto. Y le va a escribir al pastor de la iglesia que está en Filadelfia, ¿no? En Filadelfia. Empezamos un poco con la historia. En el año 174 después de Cristo, 174 antes de Cristo, perdón, hubo un terremoto muy fuerte en la ciudad de Filadelfia, y los habitantes de Filadelfia estaban en un lugar muy sensible a los temblores y tuvieron que salirse, tuvieron que irse. Se fueron a vivir a los alrededores de Filadelfia en lugares que eran como menos dañinos por el asunto de los temblores, de los terremotos, y salían, pero luego regresaban y luego se volvían a ir, y era un ir y venir de la ciudad de Filadelfia por el tema de los temblores. Era una característica interesante que tenía esta ciudad. Otra característica importante de Filadelfia es que Filadelfia, a partir de un terremoto, de este terremoto particularmente que les he contado, el imperio dominante, ¿no? Le cambió el nombre a Filadelfia. Ahora ya no se va a llamar Filadelfia, ahora se va a llamar Neocesarea, en honor al César, ¿no? Y se le cambiaron el nombre, ¿no? Porque quisieron cambiarle el nombre, pues nada más por eso. Y unos cientos de años más adelante llegó Vespasiano, y Vespasiano le vuelve a cambiar el nombre a la ciudad. Es decir, la ciudad experimentó diferentes cambios de nombres, y no solamente experimentó diferentes cambios de nombres, sino que además era una comunidad que se iba y regresaba, salía y regresaba, ¿no? Es como cuando aquí en México pasan las grandes tragedias, ¿no? En los terremotos. Yo recuerdo que en el terremoto del 85, las ciudades vecinas de nosotros tuvieron mucha afluencia de gente que se fue a vivir afuera, ¿no? Me voy a Querétaro, me voy a Puebla, me voy a Cuernavaca, qué sé yo, me voy a diferentes partes. Algunas, no todos, ojalá no hubiera sido así, pero muchos se fueron. Luego regresan.
Así tenemos nuestra historia en México, venimos y nos vamos, ¿no? Ahí en Playa del Carmen, de donde yo vengo, bueno, no soy de ahí, pero ahí estuve muchos años, cuando iban los huracanes había gente que también, no, ya me voy de aquí, y se iban, ¿no? Y se iban. Luego regresaba porque el que ha vivido una vez en Playa del Carmen tiene que regresar, y a mí me toca regresar todavía, ¿no? Tengo que regresar un día. Pero era una ciudad con esas características, pues, ¿no? Que iban y venían, las situaciones eran un poco difíciles. La iglesia, imagínense, con una población flotante, era una iglesia en realidad pequeña, una iglesia no muy grande. No era una iglesia como Sardes que tenía nombre de que vivía pero estaba muerta, era una iglesia que tenía todo lo contrario, era una iglesia que sí tenía características muy particulares que vamos a revisar aquí, ¿no? Dice entonces que el Señor le dice a Juan que escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El santo, dice la palabra, ¿no? Nosotros sabemos que uno de los atributos del Señor es que es santo. Nosotros tenemos aquí la palabra santo con mayúscula, lo que exalta el atributo. Cuando la Biblia habla de santos en cuanto a nosotros, no utiliza mayúscula, evidentemente, ¿no? Solamente santo, ¿no? Es un atributo comunicable la santidad, porque Él es santo, nosotros somos santos. Es tan fácil como esto. Levítico 19 lo ha enseñado, ¿no? El santo seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Ustedes tienen que ser santos. Así que no hay duda, es un atributo que el Señor nos pasa, es un atributo comunicable y nosotros somos santos. No somos santos como Él en perfección, pero somos santos porque somos escogidos por Dios para la salvación. Pero este santo es el santo, y que no solamente es santo, sino como nos cuenta Isaías, es 3 veces santo, ¿no? Dice en la visión de Isaías: santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo. Así que este Señor santo es este Señor Jesús, el santo, el que está por encima de cualquiera de los santos. Este santo, además, en cuanto al atributo del Señor como santo, Él como santo, es inmaculado, es limpio, es completamente sin pecado, ¿no? Nosotros no somos inmaculados y sin pecado, somos apartados del mundo para Dios, pero Él es en perfección santo. Entonces hay pureza en el nombre del Señor, y luego añade además el verdadero, que también lo tienen en mayúscula en su Biblia, ¿no? Y habla acerca de que Él es justo, la verdad. Y habla dicho en otras ocasiones, en Juan 14, Él dijo: yo soy el camino y la verdad, ¿no? Y la vida. Y no solamente soy la verdad, soy la única verdad, y además lo que yo digo es cierto, es ciertísimo, es absoluto, ¿no? Cuando dice que es el verdadero, es que además, no solamente en esta región de Filadelfia, sino en las regiones de Asia, había mucha idolatría, como ya platicamos, ¿no? Y entonces había como muchos dioses, había que adorar a muchas deidades, ¿no? El Señor dice: yo soy el santo, ¿no? El santo, pero además el verdadero, ¿no? Dirían los jóvenes de mi época, hoy ya no se utiliza eso, se oye muy cursi, pero decíamos en aquella época de aderis, ¿no? Hoy ya no se usa esa expresión, hombre, qué lástima. Pero en mi época sí se usaba de aderis. Era, ¿no? ¿No? Era, perdón por lo que voy a decir, pero era la neta, ¿no? Decía una persona: la verdad es relativa, pero la neta es la neta. De aderis. Este es el verdadero, ¿no? Valga la comparación bastante burda, por cierto, pero es el verdadero, el cierto, el absoluto, el santo, ¿no? Bueno, este verdadero y este santo y este verdadero, y luego el Señor hace una referencia no a lo que dijo en su identificación en los primeros capítulos de Apocalipsis, pero va a hacer una referencia en el Antiguo Testamento respecto de lo que va a decir, cómo se identifica. Porque va a decir el Señor además: el que tiene la llave de David, ¿no? Y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La pregunta es: ¿dónde está esta referencia en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es sencilla. Si nosotros leemos el pasaje de Isaías, ¿qué pasaje? ¿Isaías qué? 22. Eso, vamos a Isaías 22 para ver lo que dice el texto. Mi hermana ni viene bien estudiada, que se venga a dar la clase, ¿no? Isaías 22. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre.
Varias cosas tenemos aquí que tenemos que tenerle una atención especial, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo se identifica, o cuando Él se nombra a sí mismo, o lo nombran a Él, tiene muchos nombres Jesús. El Hijo del Hombre, ¿no? El Salvador, el Señor, qué sé yo. Pero hay un nombre o hay una identificación de Jesús que es muy importante, que es el Hijo de David, ¿no? Cuando hablamos de el Hijo de David, estamos hablando de Jesús. No necesariamente porque Jesús es directamente hijo de David, ¿no? Nosotros diríamos que Jesús ni conoció a David, aunque sí lo conoció. No solamente lo conoció, sino lo preconoció. Y no solamente lo preconoció, sino que lo salvó antes de la fundación del mundo. Jesús es Dios. Pero, ¿no? Estamos hablando de que una identificación que tiene Jesús muy importante, muy interesante, es que Él es el hijo de David. Cuando hablamos del hijo de David, hay una sucesión. En los reyes, por ejemplo, al suceder el trono se entrega el cetro, ¿no? Y va el cetro del rey al príncipe, el príncipe se hace rey y luego ese rey al príncipe, y se va sucediendo, hay una sucesión de alguna manera del trono, ¿no? Se va entregando. Cuando hablamos acerca de David, estamos hablando de que en el Antiguo Testamento el oficio de rey, ¿no? El oficio de rey lo ejercía una persona. Eso es algo muy interesante. Lo digo solamente entre paréntesis y para redondear la idea. En el Antiguo Testamento los oficios que tiene Cristo en el Nuevo, y nosotros por cierto también, estaban no en una persona sino en muchas. Nosotros sabemos hoy que el triple oficio de Cristo es que Cristo es profeta, sacerdote y rey, ¿no? Ese es el triple oficio de Cristo. Él es el gran profeta, ¿no? Pero no solamente es el sacerdote también, sino que es el gran sumo sacerdote. Y además es el rey de reyes. En el Antiguo Testamento había personas que representaban cada uno de los oficios. Por ejemplo, en la época de David estaba un rey. ¿Quién era? David. Había profetas, ¿no? En aquella época, Isaías, Jeremías, ¿no? Qué sé yo, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, todos los profetas menores. Había profetas en el Antiguo Testamento. Ellos ejercían una característica, una tarea especial. Y había sacerdotes, Aarón y su familia, y toda la familia de Leví era la familia sacerdotal. Había pues una persona que podía ser sacerdote, una persona que podía ser profeta y una persona que podía ser rey. El rey gobernaba, dictaba y establecía las leyes. El profeta era aquel que traía la voz de Dios al pueblo, y el sacerdote es el que llevaba la voz del pueblo a Dios, ¿no? El sacerdote le decía al Señor: Señor, ¿esto quiere el pueblo? Dios le decía a un profeta: diles esto, y el profeta tenía que decir: así ha dicho Jehová. Y les decía, ¿no? Y el rey gobernaba, y el rey normalmente era ungido para ser rey, y principalmente por un profeta, ¿no? Como Samuel, profeta, ungió, ¿no? a David, a Saúl primero y luego a David para ser rey, y luego la sucesión se fue dando de rey a rey, ¿no? Salomón, Roboam y todos los demás. Pero entonces estamos hablando de que este David es el padre de Jesús, y hay un elemento, ¿no? de entrega de una sucesión, ¿no? Yo tengo la llave, como si dijera David: yo tengo la llave, pero se la voy a entregar a mi heredero. No se la entrega a Salomón, que era su hijo, que por cierto le salió un poco malo ese hijo, ¿no? Y no se la entregó a Roboam, que tampoco era como, y no se lo entregó al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Y nosotros tenemos finalmente una profecía cumplida, ¿no? Una profecía cumplida en donde tenemos nosotros por testimonio de Jesús que dice: yo tengo la llave de David, ¿no? La llave la tengo yo. No hay una especie de sucesión. El que tiene la llave de David, yo soy el portador del cetro, no es el cetro, es la llave. Yo soy pues quien tiene esta autoridad y tengo esta llave. Las llaves normalmente no solamente abren una puerta, también la cierran, ¿no? Hasta bromeamos con esto, ¿no? Ya te vas, cierra por favor por fuera con llave, ¿no? O échale llave. Échale llave, ¿no? Cerrar o abrir. Normalmente las llaves tienen ciertas grecas o lo que sea, ¿no? Para poder encajar. No, una llave no abre todas las puertas. Yo me acuerdo cuando trabajé en la hotelería, porque yo trabajé en la hotelería muchos años. Me acuerdo que los hoteleros tienen la llave maestra. Hay una llave que abre todos los cuartos. En los hoteles hay una llave que abre todos los cuartos, ¿no? Esa llave es la que todo el mundo quiere, y esa llave hay que sacarla, hay que firmar, hay que hacer, ¿no? Todo el mundo tiene que saber dónde está esa famosa llave.
vamos a decir que de alguna manera lo que el Señor Jesucristo tiene no es una llave entre muchas, sino es la llave maestra, ¿no? Es la llave de las llaves, por decirlo, ¿no? Entonces dice, el que tiene la llave de David, que es el que abre todas las llaves. Estamos hablando de una metáfora, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de una metáfora y estamos hablando de un tema completamente espiritual, ¿no? Entonces dice que el que tiene la llave de David, y luego añade lo que hace esta llave. Esta llave es la que abre, ¿no? Y el portador de la llave, con la llave, el que abre, y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Esto es muy interesante, porque lo que nos está dando el texto acá de este santo y verdadero es que es un Señor soberano todopoderoso, ¿no? Cuando Él determina, y no hay manera de que alguien determine, ¿no? No hay nadie que diga, va para atrás, esto que tú decidiste está mal. Lo que Él abre, abre, y lo que Él cierra, cierra. Pero ¿qué significa abrir y cerrar? ¿Qué es lo que Él abrió y qué es lo que Él cerró? Ahora, una cosa importante es que cuando hablamos de abrir y cerrar este asunto, estamos hablando acerca del Evangelio de la Gracia, ¿no? Es un poco así como que yo abro, el que abre y nadie cierra. Es decir, la palabra del Señor ha sido diseminada, ha sido llevada. Esa nadie, absolutamente nadie puede cerrar esa llave. Nadie puede hacer que esto se cierre. Esto no empezó en un momento histórico del Nuevo Testamento, empezó desde el Antiguo Testamento, pero hay referencias en el Nuevo Testamento acerca de esta puerta que se abre y que ya no se vuelve a cerrar. Una vez que Pedro y Juan fueron encarcelados, por ejemplo, al principio del libro de los Hechos, por estar predicando el Evangelio, cuando fueron apresados, una cosa queda clara en este acontecimiento. Ellos pueden estar presos, pero la palabra había sido predicada y estaba siendo predicada con denuedo. Ya no se puede encarcelar la palabra ha fluido. Pueden encarcelar al predicador de la palabra, ¿no? Pero la palabra no puede ser encarcelada, no puede ser encerrada, ¿no? Ya se abrió la puerta y no hay manera de que se pueda cerrar, ¿no? Hechos 14, 27 es significativo en este particular, ¿no? 27. Ajá. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿No? Todo lo que estaba haciendo el Señor, había abierto la puerta de la fe a los gentiles, ¿no? O sea, la puerta ha sido abierta y el que abrió la puerta es el que está escribiéndole a Filadelfia, ¿no? Yo soy el que tiene la llave de David y yo soy el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede, por supuesto, abrir. Habla pues de este dominio todopoderoso del Señor. No significa que el Señor un día va a cerrar la puerta, ¿no? No significa, pero sí significa que Él tiene esa posibilidad de ser el único que tiene el control sobre esa llave. Y si es el único que tiene el control, bueno, pues es todopoderoso, soberano. Nosotros hablamos del Evangelio y de que se predica el Evangelio y que no se puede dejar ese Evangelio que corra, porque es el medio que el Señor utiliza para la salvación de la gente. Y si todos los que son salvos van a venir a Cristo, el Evangelio no puede ser detenido. Nadie lo va a detener, absolutamente nadie. Si se armaran los ateos en el mundo y dijeran vamos a detener el Evangelio, nadie lo puede detener, ¿no? Nadie lo puede detener. Hoy en la mañana mi esposa me estaba comentando, y vino a mi mente eso cuando estaba yo leyendo el texto, de una revista de GQ. ¿Ustedes se acuerdan? Era para caballeros, una GQ. Bueno, había una revista GQ. A lo mejor no sé cuando yo era joven. GQ. Era para caballeros. Y entonces dice la revista, a ver si me equivoco, me corriges, ¿no? Que hoy día, ¿no?, hay algunos libros que ya no se deben de leer y ya pasaron de moda, ¿no? Que ya hay que dejar de leer, ¿no?, en esta generación. Y esta revista dice que uno de los libros que ya hay que dejar de leer, que tiene que desaparecer, es la Biblia. Eso dijo, ¿no?, el artículo, que la Biblia ya hay que dejarla de leerla, tiene que desaparecer. Ya es anticuada, ya se acabó, ya pasó de moda, bye, adiós, ¿no? La Biblia ha sufrido ataques toda su vida, ¿no? Han tratado incluso de encarcelarla.
En la época pues del clero antes de la Reforma y también un poco después de la Reforma, la Biblia era prohibida para el pueblo. Solamente la podían tener el clero y nadie más que el clero. Y si alguien pudiese hablar acerca de la Biblia, era el clero, ¿no? No era posible que se llevara a la gente, no era para la gente, no la debía de leer. Querían encarcelar. Es como si la Iglesia Católica dijera, porque además sí lo creen, que ellos tienen la llave, ¿no? Y que puedan encarcelar la Biblia. No pueden hacerlo, no se puede hacer. Es imposible que se haga. La Biblia ha sufrido toda clase de ataques, el Evangelio se ha diseminado por todo el mundo. No hay poder humano que pare la predicación del Evangelio. No lo hay. No hay poder humano. ¿Por qué? Porque quien tiene el control no es una institución humana, no es una persona. Quien tiene la llave y el que abre nadie puede cerrar y el que la puede cerrar nadie la puede abrir, este es Jesús. Y nada podrá detener el Evangelio porque Él es el portador. Ya se abrió y jamás nadie va a poder detener la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio tiene como medio principal la palabra. Nadie la va a detener. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No habrá manera de que el Evangelio se pare. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿No? La respuesta es porque el que tiene la llave es Jesús. El que tiene el control de esto es el Señor. Y bueno, así se identifica Él, ¿no? Yo tengo la llave, así es que ni se preocupen, yo soy el que abre. ¿Y por qué lo dice? Porque esta iglesia es una iglesia que tiene una gran virtud, que era proclamadora de un evangelio, que estaba teniendo ataques, que estaban queriendo limitar la predicación del evangelio, pero era una iglesia que estaba muy convencida, muy pequeñita, pero muy convencida. En el versículo 8, ya después de la identificación, el Señor les dice: yo conozco tus obras. Siempre nos da un poco de temor esto, porque normalmente vemos que va a decir algo bueno y luego viene ¡pum!, ¿no? Lo malo que tiene la iglesia. No encontramos lo malo, pero vemos cosas buenas. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y otra vez esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar de el que tiene la llave, ¿no? Acabo de abrir la puerta, que es la predicación del Evangelio, particularmente a los gentiles, la cual nadie puede cerrar. Ya lo dijimos. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado. Vamos a detenernos un poco en el asunto de que tiene poca fuerza. Puede entenderse esta expresión de poca fuerza de muchas maneras, ¿no? Pero la que no se debe de interpretar es al respecto de la debilidad. Porque poca fuerza, ¿no?, es como cuando estás débil, ¿no? Es decir, yo puedo levantar una piedra, pero si estoy débil, no puedo levantarla porque tengo poca fuerza, ¿no? La poca fuerza puede ser pues relacionada con la debilidad. De ninguna manera la iglesia de Filadelfia es una iglesia débil, no lo es. No debemos entender pues el poca fuerza como débil, ¿no? Estás débil, tienes poca fuerza, te voy a echar la mano porque eres débil. No está mala la idea, no está mala, no está contradecida en la Biblia el tema de la debilidad. De hecho, es importante la debilidad porque entre más débiles nosotros, es más fuerte el Señor. La debilidad no es un defecto necesariamente, ¿no? Pero no se está refiriendo Jesús a través de esta carta a los de Filadelfia respecto de la debilidad. No, cuando se habla de poca fuerza, se está hablando de una iglesia mermada, una iglesia con poca gente, ¿no? Con poca gente. Cuando dice, tú tienes poca, no conozco tus obras, ¿no? He puesto de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿no? Y la poca fuerza es pocas personas, era una iglesia pequeñita, ¿no? Una iglesia chiquita, ¿no? Y bien interesante porque el Señor hace cosas maravillosas con los grupos pequeños, ¿no? ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Con cuántos batalló? ¿Cuántos fueron a la batalla? Era un ejército bastante disminuido el ejército de Gedeón, ¿no? El Señor siempre ha trabajado con algo que nosotros le hemos llamado remanente, grupos pequeñitos, ¿no? Que son fieles al Señor. Hay un pasaje muy lindo
lo que está en Lucas 12:32, que da un poco el sentido a esta expresión de un grupo pequeño o que tiene poca. 12:32. ¿Qué dice? A ver si alguien lo encuentra. Porque quizá los habitantes de Filadelfia tenían en la mente también esta promesa del Señor, ¿no? De Lucas 12:32. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, pequeña manada, ¿no? Una manera que el Señor le llama a su pueblo es pequeña manada. Cualquiera de nosotros en la cosmovisión del mundo pensaríamos que los más importantes son los que tienen muchos, ¿no? Si tienes muchos, eres muy importante y eres muy bendecido. Si tienes pocos, no eres muy importante y por lo tanto no eres muy bendecido, ¿no? Esta iglesia que tenía poca fuerza, que era una iglesia pequeña, que era una iglesia que no tenía, digamos, una gran cantidad de personas, ¿no? Combatía o competía sin que la iglesia quisiera competir con la iglesia de Sardis, ¿no? Porque la iglesia de Sardis era una iglesia muy numerosa, tenía nombre de que vivía, era muy, pues muy elocuente, era muy conocida por toda Asia, y los cristianos de Filadelfia, pues hay una congregacióncita chiquita, ¿no? Que apenas ahí podían salir con sus finanzas, que en fin, que lo que fuera, ¿no? Pero era una iglesia muy pequeña. Seguramente los de Sardis decían respecto de los de Filadelfia: esta iglesia, de veras, el Señor no los bendice, miren qué pequeñita iglesia, miren qué iglesia tan disminuida, ¿no? Pero nosotros que somos una mega iglesia, estamos bien bendecidos, ¿no? No necesariamente, tampoco lo contrario, ¿no? Tampoco podemos decir que hoy día, por ejemplo, las iglesias megas no son bendecidas por el Señor. No lo estoy diciendo esto, pero lo que sí digo es que el crecimiento numérico no es sinónimo de bendición, no necesariamente. No necesariamente, ¿no? Hoy día hay más entretenimiento en los cultos que la esencia del Evangelio, la predicación del Evangelio. Y eso ha atraído a mucha gente. Esta iglesia era una iglesia disminuida, tenía poca gente. Pero ¿dónde radicaba su fortaleza? ¿No? Tiene poca fuerza, pero la que tiene, esa poca fuerza que tiene, ¿qué le hace no tener ningún reproche de parte del Señor, ¿no? Es una iglesia pequeña, pero tiene dos virtudes, tiene dos cosas que son maravillosas, que toda iglesia debería de tener. Dos cosas que el Señor se las tiene que pedir a otros, pero que esta tiene hasta para prestarle a los otros, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esta iglesia? Dos cosas preciosas. Una has guardado, ¿no? Mi palabra, y la otra, no has negado mi nombre. Hay dos cosas importantes que tiene la iglesia. Son dos cosas que le han mantenido como una iglesia viva, como una iglesia que no es fuerte en el sentido de numérico, pero que tiene una fortaleza espiritual envidiable para cualquier iglesia. La primera es la fidelidad, ¿no? Has guardado mi palabra. Esto puede resultar algo como decir: pues eso cualquiera lo puede hacer, pero no es cierto. En medio de dificultades, en medio de tribulaciones, de persecuciones, esto es difícil hacer. Guardar la palabra del Señor es sencillo para los que no tienen una dificultad, un problema, o que no están enfrentando a cada rato la amenaza de hay que negar a Jesús, ¿no? Hay que negar tu fe. Estos han guardado la palabra, han defendido la palabra, se han mantenido fieles a la palabra del Señor. Ellos han estado en una línea con la palabra. Es posible, y lástima que no tenemos el conocimiento de quién sea el pastor de Filadelfia, pero es posible que el pastor y los líderes de la iglesia hayan establecido una verdad absoluta respecto de esto. Dice un comentarista que una de las razones por las que las iglesias tienen poca gente, ¿no?, es justamente porque han querido solamente guardar la palabra, solamente predicar la palabra, solamente la palabra. Y entonces las iglesias pequeñas normalmente son las que tienen una proclamación fiel de la palabra y empiezan a disminuirse, ¿no? Se empiezan a disminuir, porque pues no nos dicen qué buenos somos, porque se ha perdido este concepto de, no, hermanos, somos hijos de un rey, un príncipe, y no sé cuánto, ¿no? Y empieza a haber un poco más de espectáculo, más de show, ¿no? De este tipo de cosas, y la iglesia empieza a disminuirse, ¿no? No hay cosa peor para una iglesia, estoy diciendo peor de manera peyorativa, pero no hay cosa peor para una iglesia, y si una iglesia va a disminuir cuando empieza a predicar la palabra.
cuando la palabra es predicada con fidelidad, normalmente las iglesias empiezan a disminuir su membresía. Pero ¿qué creen? Esto depura a la iglesia, porque lo que se conserva es los que han guardado la palabra, los que son fieles, los que dicen nosotros vamos a estudiar la palabra es fiel y verdad. Insisto que no estoy diciendo que las iglesias grandes no lo tengan, pero es bien difícil. Es bien difícil. Es bien difícil. Alguna vez les comenté yo que leí una publicación que escribió uno de los teólogos, mis teólogos preferidos, ¿no? R.C. Sproul, de una iglesia en Houston, ¿no? Que decía que esa iglesia era un auditorio muy grande, muy grande, que uno entraba al auditorio y estaba con una luz preciosa, así de la última tecnología, sillas acoginadas preciosas, pantallas mega gigantes, no sé si han ido a iglesias de estas, pantallas super gigantes en todos lados, un grupo musical profesional, no cristiano, pero profesional, que tocaba una música espectacular con cantantes maravillosos, ¿no? Un púlpito de mármol, no sé de qué, precioso, y el predicador con un traje carísimo, buenísimo, con un mesa. Y ahí el culto, un clima, aire acondicionado, etcétera, ¿no? La iglesia está llena de gente, una hora de alabanza, pero así de levantar manos y de llorar y de casi tirarse al piso, ¿no? Y después de esto, unos 15 minutos de una predicación espectacular, ¿no? Y la iglesia crecía. Decía este teólogo, vamos a hacer un ejercicio de visualización creativa. Dejemos solamente el auditorio, quitemos los cojines de las bancas, pongamos una luz blanca normal, ¿no? Una luz como estas, blancas, normales. No pongamos pantallas, solamente pongamos un piano con una guitarra para cantar 2 o 3 himnos nada más, y la misma predicación. La pregunta es, ¿tendrá el mismo efecto? La respuesta era no lo tiene. Porque lo que ha dado efecto a este tipo de iglesias es toda la mercadotecnia, es todo el espectáculo, es todo el show, es todo lo que satisface la sensibilidad de la gente. Mi oído, ¿no? Mi vista, ¿no? Este pum, pum, pum que mueve las entrañas, ¿no? Musicales, ¿no? Esto hace que la iglesia esté, ¿no? Súper compenetrada. Pero si le quitan todo alrededor y solamente dejan al orador con el mismo mensaje, no tiene el mismo impacto. ¿Cuándo ha dejado la palabra de tener poder? ¿Cuándo hemos dejado nosotros la palabra para sustituirlo por cosas, ¿no? Que pueden ser tan atrayentes, ¿no? ¿Cuándo hemos dejado la palabra? ¿Cuándo la palabra es predicada? Si en esta iglesia quitaran todo alrededor y solamente dejaran el mensaje, dice este predicador, lo más probable es que esta iglesia en menos de 2 o 3 meses disminuya en un 80% su membresía y se vayan a la iglesia vecina, en donde sí encuentran la satisfacción de estas cosas. ¿Y cuánta gente no va a la iglesia y dice, mira, te invito a mi iglesia, cantamos precioso, ¿no? Precioso, la alabanza es maravillosa? ¿Cuánta gente no sigue de las iglesias presbiterianas porque dicen, es que aquí no se ve el espíritu, ¿no? Vamos a una iglesia donde la música es padrísima, ¿no? Aquí nada más predican, allá la música es padrísima, ¿no? ¿Qué pasa? Que no han guardado la palabra, ¿no? Y dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Estas 2 cosas son maravillosas. 1, has guardado la palabra, has sido fiel. Y la otra, no has negado mi nombre, ¿no? Está diciendo el Señor, no has negado mi nombre. Estas 2 cosas, la perseverancia y la fidelidad, son elementos fundamentales para que una iglesia sea sana, no para crecer, yo diría más bien para decrecer, pero numéricamente, pero espiritualmente la iglesia crece cuando no es negado el nombre del Señor y cuando su palabra es guardada con todo celo, ¿no? Estas 2 cosas tiene la iglesia de Filadelfia y el Señor se las recomienda. Y reconoce el Señor que dentro de la misma iglesia hay judíos, hay gente, incluso en la ciudad, que justamente son personas que han sido descubiertas o que son mentirosas respecto de la palabra y del nombre del Señor, ¿no? Versículo 9. Aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, ¿no? Esos mienten.
Dicen que son judíos, pero no lo son. Estos mienten. Son quizá los críticos, ¿no?, de la iglesia. Quizás son aquellos que llegaron con el ángel o con el pastor de Filadelfia y dijeron: pastor, estamos mal, se nos está yendo la gente. ¿Por qué no hacemos algo entretenido, divertido? Traemos un buen orador de Atenas, que son buenísimos. Les damos un mensaje pegador. Traemos un grupo musical de moda. Los de Sardis nos pueden traer un coro, ¿no? Vamos a copiar a los de Sardis. Los de Sardis sí que saben ser de iglesia, ¿no? Yo soy anciano de Sardis y vine a vivir a Filadelfia. Esto es lo que pega hoy, ¿no? Estos son mentirosos, ¿no? Mienten, ¿no? Y el Señor les dice a los santos de Filadelfia: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No es una adoración al hombre, sino es un reconocimiento de cuando una iglesia es verdaderamente santa, ¿no? Una iglesia que está guardando la palabra del Señor y que no ha negado su fe. No es para los de Filadelfia, no es la zanahoria delante del caballo, ¿no? No es lo que motiva a la iglesia: ay, sí, vamos a guardar la palabra y no negar el nombre para que vengan y nos adoren nosotros. No es esto. No tiene que ver con esto, sino con un reconocimiento de que el Señor ha puesto su mano en él. Por eso dice él que reconozcan que yo te he amado. Aquí tienen que reconocerme a mí, ¿no? Yo te he amado, yo te he escogido, yo te he cuidado, yo he escogido que tú seas una iglesia fiel y verdadera, ¿no? Y repite: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice él, yo también, dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, ¿no? Esto es interesante. El que guarda la palabra del Señor. Hay una idea bíblica preciosa que es que Dios honra a los que le honran, ¿no? Si nosotros guardamos la palabra, honramos al Señor, el Señor nos guardará, nos conservará, nos honrará. Y esa es una promesa bien linda de parte del Señor. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No solamente sobre una porción del mundo, pero habla de prueba que vendrá para el mundo entero. Y Apocalipsis va a hablar acerca de esa prueba que vendrá sobre el mundo entero. Cosas terribles, ¿no? Y por eso decimos que el libro de Apocalipsis es esperanzador por cosas como estas, ¿no? Va a haber una gran crisis, va a haber un problema muy serio en el mundo, pero cuidado, tú vas a estar guardado por mí, vas a estar reservado, cuidado por mí, protegido por mí, y esa es una idea preciosa. Por supuesto que el Señor nos da por su gracia el cuidado, pero tenemos la responsabilidad de guardar su palabra. No para que nos guarde, está garantizado, pero nosotros tenemos esta responsabilidad de guardar su palabra para que Él nos guarde en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La pregunta es: ¿cuándo vendrá? Porque dice la hora. ¿Será nada más 60 minutos de conflicto? No, será un conflicto permanente, ¿no? Una tribulación constante. ¿Cuándo vendrá? Yo les tengo una noticia: ya llegó. Ya está, y va creciendo, ¿no? Y va creciendo, y va creciendo, pero el Señor nos guarda de este mal que nos sobreviene. He aquí, dice el Señor, versículo 11, ¿no? He aquí, las promesas siempre son interesantes. Yo vengo pronto. La vez pasada habíamos hablado de cuando el Señor dijo: voy a venir y voy a no sé qué. Tenía que ver con el juicio del Señor hacia la iglesia, pero acá sí se refiere a la segunda venida, ¿no? He aquí, yo vengo pronto. Los de Filadelfia, como nosotros, ¿no? Bueno, no sé nosotros, yo sí. Estamos esperando la venida del Señor, ¿no? Es así como que: ay, Señor, ya no está. Ven. A mí me gustaría tener más nietos, pero más me gustaría que viniera Cristo, ¿no? Sería lindo, ¿no?, ver a mis nietos, pero pues, ojalá y viniera Cristo antes, ¿no? A mí me gustaría ver a todos mis hijos casados, pero también me gustaría que Cristo viniera antes, pero pues, tendría que venir antes de agosto, porque si cierta persona es decir, como que estamos pensando, ¿no?, que el Señor venga pronto. Ese es el anhelo del corazón del creyente, ¿no? Ese es el anhelo. Por supuesto, el Señor no cumple caprichos, pero ese es el anhelo de toda la iglesia. Dice el Señor: yo vengo pronto. Y ese pronto es desde que el Señor ascendió. Cuando el Señor ascendió, los apóstoles se quedaron ahí. ¿Y por qué están mirando al cielo, no? No, pues el Señor que ascendió a sí mismo volverá, pero pues digo que se quedaron ahí y seguirían parados ahorita, ¿no?
Entonces, la venida del Señor es inminente, ¿no? Ya está por venir y anhelamos esto. Dice el Señor y se lo promete a la iglesia. No es la primera vez. Acuérdense que un tema de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. Desde el principio hasta el fin. Empieza anunciando la venida de Cristo y termina diciendo, ciertamente vengo en breve, ¿no? Al final sí, ven Señor Jesús. Y lo va a anunciar a lo largo de todo el libro. Y aquí hay otra vez la promesa para Filadelfia. Vengo pronto. Esto debe de ser suficiente para tener la esperanzadora, ¿no? Noticia de la segunda venida de Cristo. Decir, ay, bueno, padeceremos un poco de tiempo porque el Señor Jesús viene pronto, ¿no? Entonces ve aquí, dice el Señor viene pronto, retén lo que tienes. ¿Qué tiene la iglesia de Filadelfia? La palabra. Ha guardado la palabra y no ha negado su nombre. Hay que retenerlo, ¿no? Retenerlo. Hay la posibilidad de no hacerlo, ¿no? Por eso el exhorto, no es engaño, es animarles, retén lo que tienes, ¿no? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, ¿no? Que es guardar la palabra y no negar mi nombre. Al que venciere, termina diciendo el texto, al que venciere, es el vencedor, ¿no? Está hablando a las iglesias, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué es esto? ¿No? Yo lo haré columna. Yo no me imagino, digo, si fuera, sí, las columnas son los soportes cuando hablaba de la Nueva Jerusalén en la visión, ¿no? Hay columnas de oro, ¿no? El pórtico de Salomón tenía 12 columnas, ¿no? Las columnas son como importantes. Yo haré columna, otra vez, ¿no? Las metáforas son importantes, son en la predicación de los domingos, estoy hablando de los yo soy de Jesús y hablando de que son metáforas, ¿no? Si decimos que Jesús dice yo soy la puerta, pues no nos imaginamos al Señor así, con un picaporte, ¿no? No, yo soy la vid verdadera, no un racimo de uvas, pues no, ¿verdad? No. Son metáforas, ¿no? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, bueno, ahí sí, ¿no? Pero yo soy la resurrección, ¿cómo lo encarna? Son metáforas, ¿no? Yo soy el pan, yo soy la luz, ¿no? Son metáforas. Y la metáfora hay que entenderla como metáfora. Estoy hablando de columna, por supuesto, estamos hablando de sentido figurado, ¿no? Estamos hablando de sentido figurado. No llegaremos nosotros a la Nueva Jerusalén así como, aquí mi hermano Ray, aquí mi hermano Salvador y columnas de tenis. No, esto no es así. Pero tampoco son estatuas, no estarán erigidos en la Nueva Jerusalén estatuas a nuestro nombre, ¿no? Eso tampoco significa, porque nosotros no somos objetos de veneración, ¿no? Nadie nos va a venerar, menos en el lugar celestial. En el reino de los cielos el único venerado va a ser el Señor Jesús, ¿no? El que estará en el pedestal arriba va a ser el Señor Jesús. No se trata pues de estatuas de ninguna manera. Lo que se refiere aquí al tema de la columna desde el punto de vista bíblico, más bien tiene que ver con el estatus delante de Dios y de los hombres, el estatus que mantenemos, ¿no? Hay un pasaje que nos habla de este asunto que puede ser significativo, que es Gálatas 2:9, ¿no? A ver si podemos ir a Gálatas 2:9. Y a ver qué dice. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Fíjense nada más cómo Pablo ¿no? habla de Jacobo, de Juan y de Pedro, ¿no? Cefas es Pedro, ¿no? ¿Cómo habla de ellos, no? Qué cosa tan linda. ¿Se acuerdan ustedes que en la época, por supuesto aquí está Pablo escribiéndole a los Gálatas y ya el Señor Jesús murió, ¿no? Pero ustedes se acuerdan quiénes acompañaban a Jesús en los momentos más significativos de su ministerio. ¿Quiénes estuvieron con él en el monte de la transfiguración? ¿Quiénes fueron con él cuando fue a resucitar a la hija de Jairo? ¿Quiénes estuvieron con él en el Getsemaní en sus momentos más agónicos? ¿Saben ustedes quiénes fueron los tres que estuvieron ahí todo el tiempo? Jacobo, Juan y Pedro. Jacobo, Juan. No estaban ahí que querían hacer una enramada para Moisés y Elías, ¿no? En la transfiguración eran ellos tres, ¿no? Ellos eran los que iban con el Señor Jesús, eran como sus preferidos. Juan se recostaba en el regazo del Señor. Jacobo, Juan, que eran hermanos, ¿no? Los hijos de Zebedeo, eran como
por decir de alguna manera, como los preferidos del Señor. Y Pedro, aunque era súper necio y bueno, intrépido y de todo, era súper amado por el Señor, ¿no? Súper amado por el Señor. A él le encarga de alguna manera: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿no? Me amas, me amas, me amas, ¿no? Ellos tres eran como muy importantes para el Señor. De nadie más se mencionan tantas cosas lindas como de Jacobo, Juan y Pedro, ¿no? De los tres, Jacobo, Juan y Pedro, Juan escribe bastante y Pedro también, ¿no? Pero estos tres eran como los más importantes. Y Pablo lo sabe, ¿no? Lo sabe y les dice a ellos, a los Gálatas, está escribiendo a los Gálatas, y les reconoce, ¿no? Dice: reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Y cuando se habla de columnas, se habla de estatus delante del Señor. Es así como los importantes, pues, ¿no? Los que van a la cabeza, los que han mostrado una fe inamovible, estos columnas, ¿no? Es como si nosotros dijéramos, ¿no? De las iglesias que se fundan, ¿no? Y tenemos como nombres de personas, ¿no? Allá en la iglesia donde yo vengo, la última iglesia, había como personas así como columnas, ¿no? Decían: no, pues Fernando Rodríguez y David Herrera y no sé cuántos, ¿no? Eran como columnas, ¿no? Y algunas hermanas y así, ¿no? Columnas. Se puede hablar de columnas de personas que tienen un estatus, pues, que tienen un nombre, que tienen una posición, ¿no? No necesariamente columna tiene que ver con estatua, sino con el estatus que guarda una persona. Son columnas. Columna vertebral, a veces decimos así, ¿no? Columna vertebral de nuestra iglesia, ¿no? Si esta persona no hubiese existido, esto no jala, ¿no? También lo tenemos las familias, ¿no? La columna de la familia, a veces es el papá, la mamá, qué sé yo, ¿no? Pero cuando se habla de esto, y el Señor está haciendo esta referencia, que al que decía: yo le haré columna, lo haré, no le haré, lo haré columna en el templo de mi Dios. Está hablando de el estatus, ¿no? Personas que han guardado mi palabra y que no han negado mi nombre, estos tienen un estatus privilegiado para mí, ¿no? Lo haré columna, y luego lo haré columna en el templo de mi Dios, ¿no? ¿Cuál templo? Pues el de la Nueva Jerusalén, ¿no? Allá se hablará de el que venciere, se dirá su estatus, ¿no? Acuérdense que el Señor es capaz de reconocer a los que vencen, ¿no? Delante de Dios y de sus ángeles, y les va a presentar por nombre, ¿no? Eso dice la palabra: mira, Señor, aquí está, ¿no? Irene, ¿no? Te la presento, ángeles, conózcanla. Aquí está Ray, ¿no? Es capaz, ¿no? Bueno, pues el Señor los hará columna delante de su templo, del templo de Dios, y nunca más saldrán de allí. Esto los de Filadelfia lo saben perfecto, lo entienden muy bien, ¿no? Ay, qué bueno, porque aquí nos vamos, regresamos, nos vamos, regresamos, nos vamos, regresamos, pero allá en la Nueva Jerusalén nunca saldremos de ahí, permaneceremos por siempre, ¿no? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, ¿no? Y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cómo se llama la ciudad de su Dios? La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esta referencia de la Nueva Jerusalén no la vamos a estudiar ahorita, porque la vamos a estudiar cuando estudiemos el pasaje, el capítulo 21 de Apocalipsis, o sea, en un par de años. A ver cuándo llegamos, ¿no? Pero la Nueva Jerusalén está detallada en el capítulo 21 de Apocalipsis, ¿no? Y parte del 22, ¿no? ¿Cómo es la Nueva Jerusalén? el piso, viene todo. ¿Perdón? Viene cómo es el todos los detalles de la Nueva Jerusalén estarán allá. Pues ahí estará la columna de Dios, y tendremos este nombre escrito, ¿no? El nombre escrito de Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Esta iglesia de Filadelfia tenía estas características: no ha negado el nombre del Señor y ha guardado su palabra, pero ha sido una iglesia que se ha sostenido. Y por eso voy a terminar, una cosa interesante que dice Hendrickson, que es de donde yo tomo la mayoría de la información, es que de las 7 iglesias, hoy
hay registro de iglesia cristiana, en ninguno hay registro de iglesia cristiana que date de ese tipo de tiempos, sino Filadelfia. Filadelfia, hoy, que no me acuerdo cómo es su nombre actual, sí, algo así, ¿no? Tiene tres iglesias cristianas que tienen una historia no registrable. Y este tema es interesante, es una historia no registrable, o sea, no hay manera de saber en su devenir como iglesia cuándo. Es posible que desde ese tiempo. El Señor nunca quitó el candelero de su lugar, permaneció en Filadelfia y tiene tres iglesias fieles cristianas, ¿no? ¿Cómo será visitar, si algún día vamos para allá, sería bueno ir a visitar las iglesias de Filadelfia, ¿no? Y conocer, que sabrán su propia historia, leerán este libro y esta carta y dirán, somos nosotros, ¿no? ¿Qué cosa, no? Sería interesantísimo, es un lugar que hasta hoy prevalece. Es Al-Asher, así se llama. Yo ya me lo sabía, pero no lo aprendí, está repetidísimo, ¿no? Al-Asher, sí. Y con ataques de musulmanes. Sí, y no solo de musulmanes, sino de la historia de Dios, de la ciudad de Dios. Al-Asher fue tomada en el año 1391. Ahí fue donde cayó. La ciudad, pero los fieles han permanecido ahí. Ahí están los fieles, ¿no? Ojalá y la iglesia de Dios no perdure hasta que Cristo venga, ¿no? Que guarde su palabra y que no niegue su nombre. Aunque seamos una iglesita chiquita, no importa. Que no estamos buscando mucha gente, estamos buscando fidelidad a la Señor. Vamos a orar, ¿no? Señor, te damos muchas gracias porque podemos estudiar cómo hay iglesias o hubo iglesias que son ejemplares, Señor, porque como la iglesia de Filadelfia, una iglesia, Señor, que entendió su tarea como iglesia, que guardó tu palabra a pesar de dificultades y no le dio tu nombre. Entendió también, Señor, que el Evangelio no puede cerrarse, porque tú, Señor, en Jesucristo tienes la llave de la vida y la llave que nadie puede cerrar cuando está abierta y nadie puede abrir cuando está cerrada. Pero, Señor, tú has sido fiel al preservar a la iglesia y al cuidar a la iglesia que también ha guardado tu palabra, porque ha guardado tu palabra, tú les estás guardando hasta este tiempo. Gracias por esto. Guárdanos a nosotros de la misma manera, Señor. Y te pedimos, Padre, que seamos nosotros parte de esa pequeña manada, que ganemos, que venzamos, y que tú, Señor, nos hagas columna en el templo, en tu templo allá en la Nueva Jerusalén. Te rogamos, Padre, que trabajes en nuestra iglesia, con nosotros y con el resto, para que seamos una iglesia fiel y verdadera. Te alabamos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.